finalmente se llevó a cabo la reunión paritaria entre el gobierno provincial y los representantes del SUTE, etcétera. Bueno, lo cierto es que hay una próxima reunión para el viernes 3. Bueno, Sebastián Enríquez, quien es delegado del SUTE, en realidad es la cara visible del SUTE en la nueva conducción, va a comentarnos puntos fuertes acerca de esa reunión. ¿Por qué? Porque estuvo dialogando de manera extensa con nuestros compañeros de tarea Daniel Gutiérrez. No solamente habló el tema de paritaria, sino también el tema de las zonas, que se les va a pagar finalmente lo que se le adeuda a los docentes, y también a hablar temas como el ítem aula y cuál es la relación que tienen hoy por hoy en cuanto al diálogo con el gobierno provincial. No, fue el primer encuentro paritario. Nosotros veníamos exigiendo la reapertura de paritaria desde que asumimos como nueva conducción del sindicato. El gobierno venía anunciando que quería reunirse después de las elecciones para discutir, en todo caso, alguna recomposición salarial por el salario perdido. Y nosotros veníamos planteando que queríamos juntarnos antes porque en realidad tenemos un listado enorme de problemas, de situaciones que hay en el sistema educativo que no tenían por qué esperar a las elecciones. Claro. Porque además, ¿cuál es la situación? Que prácticamente desde que asumió este gobierno hubo solamente 2 instancias paritarias y esas 2 instancias paritarias se cerraron por decreto en lo salarial y todos los otros temas que son problemas y necesidades del sistema educativo no tuvieron ninguna otra instancia de diálogo. Quedaron pendientes. Entonces tenemos un listado de cosas enorme. Entonces nuestro objetivo en esta primera reunión paritaria, ¿cuál era? Era convertir esto en una paritaria de verdad. Es decir, donde hay 2 partes, donde el temario no lo impone solamente una de las partes, donde se empieza a avanzar en distintos temas y donde nosotros pudiéramos plantear libremente las cosas. En ese sentido, esa parte fue positiva porque nosotros logramos poner una agenda de temas. El gobierno accedió a una nueva audiencia el viernes que viene al mediodía para empezar a avanzar sobre algunos de esos temas, traer respuestas o resolver una metodología de cómo íbamos a ir avanzando sobre esos temas. Nosotros planteamos la necesidad de avanzar en la recomposición salarial, que nos incluyeran en la discusión que van a tener con los otros gremios, que va a ser dentro de poco. Y bueno, el gobierno vino con una posición, con un tema que era el tema de la zona, que era el que ellos fundamentalmente querían empezar a discutir. Que eso, en definitiva, está la propuesta por parte del gobierno. Ustedes lo van a analizar en un ámbito, digamos, que se ha creado específicamente para eso. Ahí en realidad hay 2 cuestiones, ¿no? Por un lado está la deuda de la zona, que es la deuda que está generada con las escuelas que tienen zona aprobada desde hace años, y eso el gobierno confirmó en la paritaria lo que he dicho públicamente, que esa deuda la paga ahora, que la paga de una sola vez, que la paga en este año, y eso es muy importante. Es algo muy sentido en las escuelas que tienen esa situación. Y eso está separado de la discusión de la recategorización de la zona. Y ahí el gobierno trajo una propuesta a la mesa paritaria y lo que nosotros estamos planteando es que hay un espacio para eso, que es la comisión de zona, que está conformada por estatuto del docente y por acuerdo paritario, donde el gobierno está el sindicato, y donde en esa comisión ya se avanzó en una serie de propuestas. Y el gobierno lo que está planteando es como saltar por encima de eso, de ese proceso, y dar la discusión directamente sin esa mediación. Y para nosotros es importante respetar esa comisión, lo que elaboró, y lo que vamos a hacer es tomarnos nuestro tiempo, tomar los insumos de esa comisión, difundirlos en las escuelas, tener formación de delegados, revisarlo, pensarlo y ahí incluir lo que el gobierno tiene. Pero entendiendo que si el gobierno se pudo tardar prácticamente 2 años en plantear esto, no hay razón para apurarnos. Además, ¿por qué? Porque esto es un tema delicado, claro, que todas las escuelas tienen que revisar, que todos tenemos que entender lo que implica, porque hay escuelas que les bajaría la zona, otros que perderían zona con la propuesta del gobierno y otras que subirían. Entonces, esto hay que analizarlo bien lo que implica. Y además porque esta discusión se está dando en el marco de un enorme atraso salarial. El adicional zona se supone que es un adicional, como un extra para compensar determinada pérdida salarial, por ejemplo, por distancia. Ese docente, ese celador que tiene que viajar a una escuela muy lejos, que le lleva 3 horas, bueno, que gasta más plata. Ahora, cuando vos tenés un salario tan atrasado como el nuestro, que apenas cubre la mitad del mes en un cargo, un adicional que debería ser un extra se te vuelve parte de tu salario. ¿Se entiende? Entonces la discusión se vuelve casi una discusión de aumento o no de salario. Entonces por eso nosotros estamos como frenando un poco esa ansiedad del gobierno, planteando que hay que respetar los tiempos y bueno, garantizando que se pague la deuda ahora y abrir esta otra discusión. Mientras tanto, tenemos una recomposición salarial del año pasado de 17% aproximadamente
en 2 meses allí ha perdido el poder adquisitivo de los docentes de la provincia una enormidad en función de la inflación. Nosotros mandamos a hacer un informe, pedimos a un grupo de economía crítica que nos hiciera un informe objetivo sobre esa situación. Y el informe es muy elocuente, está subido en la página del SUTE, analiza la pérdida del poder adquisitivo del salario en cargo celador, maestro, horas cátedra, en los últimos 2 años, tomando el índice de precio del consumidor y los aumentos por decreto. Y ahí vos lo que podés ver es que la pérdida salarial nuestra, sin tener en cuenta el ítem aula, yo saco el ítem aula de la ecuación porque solamente lo cobran quienes no falten, quienes estén, por ejemplo, quien se enferma no lo cobra, Claro. nos da que hemos tenido una pérdida del poder adquisitivo del 20 y pico al 30 y pico % Claro. en 2 años. Eso te pérdida de poder adquisitivo. Y lo otro que revela el informe es que si vos comparás el salario nuestro con la canasta básica total oficial, que es la línea de pobreza, hoy es un poco más de 13.000 pesos, que no incluye alquiler. Si yo a esa canasta básica total le sumo un alquiler promedio, no sé, de 7.000 pesos, a mí me da que el cargo de celador no llega, si es el cargo inicial, no llega a cubrir la mitad del mes. Si el cargo de maestro, la mitad y 1 o 2 días más. Y el de profesor también la mitad del mes. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el sistema educativo? Que para poder vivir de la docencia, los celadores tienen hasta 3 trabajos en un mismo día, los docentes tienen doble turno y los profesores hasta 36 horas cátedra. Y ahí a dónde vamos. Ahí vamos a la licencia psiquiátrica, a la licencia por cuerdas vocales. Aclaremos que esta situación no ha sido planteada todavía. El tema salarial, recomposición, la posibilidad de incremento para el 2018, eso todavía no ha sido tocado en paritarias. Nosotros lo pusimos sobre la mesa que queremos discutir, luego dijo bueno, que lo va a discutir cuando nos convoque con los otros gremios, pero ahí, además nosotros no podemos llevar hoy a la paritaria todavía porcentajes ni propuesta concreta, porque la tenemos que definir en asambleas y plenarios. Claro. Y eso también es diferente, porque antes el sindicato no llevaba propuesta a la paritaria, iba a escuchar al gobierno de turno y después bajaba lo que el gobierno decía. Y a veces si no sacaba porcentajes que no sabíamos de dónde lo habían sacado, pues no lo habían discutido en el ámbito del sindicato. Siempre empezaban con porcentajes muy altos, yo recuerdo 40%, por ejemplo, para después en el nivel de negociación se bajara un porcentaje. Pero eso lo hacían otros sindicatos, el SUTE directamente iba a la paritaria sin porcentaje. Iba y se sentaba a escuchar lo que llevaba el gobierno. Y lo único que hacía el sindicato era plantear criterios, que sean blanco, al básico, etc. Nosotros vamos a dar un porcentaje, pero lo vamos a definir en plenario como corresponde, que sean las escuelas las que lo definan. Y bueno, sobre ese porcentaje después iremos a la pelea, digamos, a la exigencia, y ahí veremos qué resulta. Claro, ¿qué predisposición encuentran en el gobierno provincial? A mí la predisposición me gusta medirla no en términos de palabras, sino de hechos. Digamos, la reunión fue una reunión respetuosa, donde marcamos los términos de la discusión, y fue una primera reunión. Para yo poder decir que hay buena predisposición del gobierno, tendría que ver este viernes si traen respuesta a problemas que hemos planteado, porque si el diálogo no sirve para resolver, se desprestigia el diálogo y el diálogo en realidad se vuelve lo contrario, un mecanismo para dilatar en vez de para resolver. Entonces, no alcanza con dialogar es para avanzar. Entonces, yo espero ver el viernes avances. Entonces yo puedo decir, bueno, en tales temas hay buena predisposición o hay actitud de avanzar. Y en otros seguramente no lo habrá porque hay diferencias. Y bueno, nosotros tenemos distintas herramientas ya para organizarnos y pelear por determinadas cuestiones. Más allá de los aspectos que tienen que ver con las condiciones de trabajo, como siempre hemos hablado en esta mesa, y de lo salarial, que son los dos aspectos que se discuten en paritarias, ¿preocupa al SUTE, a este dirigente, aquí en Mendoza, por lo menos la reforma laboral de la que se habla a nivel nacional y que de alguna manera no sabemos de qué forma se va a establecer? Dicen que no entraría por el gobierno, por el Congreso Nacional, sino a nivel individual o de relación entre algunos sectores. Ustedes lo tienen como posibilidad de tratamiento este tema a nivel nacional, en CETERA. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo lo ven? Sí, nos preocupa mucho. Lo que pasa es que la reforma laboral del sistema educativo tiene otra faceta. Primero, la vinculación con la reforma educativa. En este país se están discutiendo en paralelo dos cuestiones como si fueran separadas, pero en realidad es la misma discusión, sobre todo para el gobierno, que es justamente la reforma educativa y la reforma laboral. Porque se está haciendo una reforma educativa al servicio de esa reforma laboral.
Ese es el tema ese es uno de los temas de esta formación de delegados. Donde nosotros estamos mostrándole a los delegados los materiales, las fuentes documentales, los videos, los discursos de los funcionarios educativos y políticos del gobierno y los documentos de los últimos años mostrando cuál es el proyecto de reforma del sistema educativo, que hoy se llama Plan Maestro, Secundaria 2030. Y ahí vos podés ver cómo el propio ex ministro de Educación, ahora no me acuerdo si senador o diputado, Esteban Bullrich, por la provincia de Buenos Aires, Sí, senador. senador, él plantea, bueno, en la Unión Industrial Argentina yo me paro frente a ustedes como un gerente de recursos humanos, ¿no? Porque estamos formando la mano de obra que ustedes van a recibir y nos ponemos prácticamente a su servicio. Es decir, ponemos el sistema educativo al servicio de esa reforma laboral. Y esto es básicamente simplificar los contenidos en las escuelas, reformar las currículas sacando materias, para que preparemos a los jóvenes, sobre todo, para un mercado laboral que Esteban Bullrich llama elegantemente de incertidumbre. Dice, preparar para vivir en la incertidumbre. ¿Y qué vivir en la incertidumbre? Y esto que otras generaciones tenían, que era el trabajo relativamente estable, a lo mejor hacer toda una vida en un trabajo, una carrera, una antigüedad, derechos, ¿no? Vacaciones acumuladas, aguinaldo. No, es una vida donde tengas 10, 15, 20 trabajos distintos, sin derechos acumulables, acostumbrarte a que vas a tener que estar en ese marco de inestabilidad e inseguridad. Con contratos basura. Con contratos basura, claro. Se los ha mencionado de esa manera. Exacto. Y hace mucho que no los escucho en esta época. Sí recuerdo en los 90. Exacto. En un marco así de precariedad, ¿no? De flexibilización, los términos que usamos siempre, y que buscan esto. Y ahora, eso necesita un sistema educativo que prepare para eso. ¿Sí? Necesita convencer a los docentes de que hay que enseñar para eso, preparar a los alumnos para tener esa vida. Y bueno, y ahí entonces donde viene después el ataque a los docentes, ¿no? El tratar de poner a los docentes como los responsables de la crisis del sistema educativo y de esa manera forzar los cambios, forzando la resistencia docente. ¿El ítem aula forma parte de ese esquema, aunque sea, digamos, una medida que por ahora ubica únicamente en Mendoza? Desde dos lugares funciona para ese esquema. Desde un lado político, porque el ítem aula sirvió como instrumento político para poner a los docentes en el centro de la discusión en vez de discutir política educativa. O sea, en vez de discutir política educativa de manera integral y lo que sucede en las escuelas, el ítem aula hizo que discutiéramos a los docentes, si van o no van. Entonces lo convertís en el centro de la discusión. Y con esto esquivás las responsabilidades del Estado. Eso por un lado. Y por el otro lado, porque justamente es un ítem ligado en alguna manera a la productividad. Que esta es una de las obsesiones de estas reformas laborales y educativas. Forzar la productividad como el lugar. Cantidad de alumnos, pagarte más por cantidad de alumnos, por el lugar al que vas a trabajar, por el tiempo que trabajás. Entonces, forzarte determinados mecanismos para que vos te autoexplotes y produzca lo más posible. ¿Se movilizarán los docentes en la provincia de Mendoza en particular o a nivel nacional por el avance de estas medidas? A nivel nacional está complicado porque CETERA, que es la confederación que nos tiene que organizar a nivel nacional, no ha hecho ninguna convocatoria al respecto. Estamos a una semana casi del operativo Aprender y no hemos tenido ninguna convocatoria, por ejemplo, a Congreso de CETERA. Yo le envié hace muy poco una carta a Sonia Leso, la secretaria general de CETERA, pidiendo que convoque a Congreso de CETERA, porque la reforma es nacional. Claro. El plan maestro se va a aprobar como ley en el Congreso de la Nación. Es una fantasía creer que lo podemos frenar en una provincia. Y CETERA se ha expedido en contra de los operativos Aprender y Enseñar, se ha expedido en contra del plan maestro, pero no hemos tenido ninguna instancia para definir plan de lucha. Sí. Ese es un problema. Y en cuanto a Mendoza, bueno, lo estamos construyendo eso, ¿no? Lo asumimos hace poco, estamos haciendo las formaciones de delegado, hicimos plenarios, venimos además muy golpeados, ¿no? Esto hay que ser claro. La docencia, los celadores, había, y a lo mejor todavía hay, mucha desmoralización, no se volvió a hacer paros, miedo al descuento, mucha persecución en las escuelas, mucha persecución política, ideológica. Entonces, también hay miedo. Tenemos todo un campo de situación para revertir, que no es fácil. Hay que construir, y eso demanda tiempo. Y exactamente, demanda tiempo y mucho trabajo y gestos que sirvan para recuperar la confianza, porque el sindicato tuvo un cambio de conducción porque entró en una crisis, una crisis de representatividad. Pero esa crisis sigue, hay que reconstruir la confianza en el sindicato.